Hola, tengo 67 años y vivo en Guadalajara. Hace 3 meses, mi nuera me dejó a sus hijos diciéndome que yo no servía para nada más en la vida, que al menos cuidara de ellos mientras ella viajaba. Sus palabras me destrozaron, me hicieron sentir invisible, inútil, como si toda mi vida no hubiera valido nada. Pero algo extraordinario sucedió en esos 3 meses que cambió todo para siempre. Hoy estoy aquí para contarte cómo pasé de ser la sobra humillada que todos ignoraban, a descubrir un talento que llevaba enterrado por décadas, cómo mis nietos se convirtieron en mi fuerza, y cómo cuando mi nuera regresó, ya no encontró a la misma mujer quebrada que dejó atrás. Comparto mi historia porque sé que hay muchas mujeres mayores allá afuera que se sienten invisibles, que creen que ya no tienen nada que ofrecer. Si mi historia puede darte esperanza, entonces vale la pena. Te pido que dejes tu comentario, le des like y te suscribas. ¿Sabes? Necesito saber que mi voz llega a alguien que la necesita escuchar. Me llamo Rosa Elena Méndez, tengo 67 años, y vivo en el barrio de Tlaquepaque, en Guadalajara, México. Si me hubieran preguntado hace 3 meses quién era yo, habría bajado la cabeza y dicho, una vieja inútil que ya cumplió su tiempo. Pero hoy, con mis manos manchadas de tinta y mi corazón lleno de propósito, puedo contarles una historia que cambió todo para siempre. Una historia de humillación que se convirtió en redención, de invisibilidad que se transformó en legado. ¿Creen ustedes que una mujer mayor puede reinventarse completamente? ¿Que las palabras más crueles pueden ser la chispa que enciende el fuego de la transformación? Déjenme llevarlos a aquel día de junio, cuando el sol de Guadalajara calentaba las piedras de mi pequeña casa y yo había pasado toda la mañana haciendo tortillas a mano, como me enseñó mi madre, como yo enseñé a mi hijo. El aroma del comino y el chile poblano llenaba cada rincón de mi cocina humilde pero limpia, donde cada objeto tiene su lugar y cada lugar cuenta una historia. Yo esperaba a mi nuera, la esposa de mi único hijo, que había llamado diciendo que pasaría a visitarme con mis nietos. Cuando escuché el auto deteniéndose frente a mi casa, mi corazón saltó de alegría. ¿Cuántas veces una abuela sueña con ver a sus nietos? Salí a recibirlos con mi mejor sonrisa, limpiándome las manos en el delantal bordado que uso desde hace 20 años. Pero lo que encontré no fue el abrazo cálido que esperaba. Mi nuera bajó del auto con sus lentes de sol oscuros, su bolsa de marca que costaba más que mi renta de 3 meses, y su perfume caro que invadió mi pequeño patio como una advertencia. Suegra, me dijo sin siquiera mirarme a los ojos, mientras mis nietos bajaban del auto con sus maletas. Necesito que me hagas un favor. Mi corazón todavía estaba esperanzado. Claro que le haría un favor. Soy su suegra, soy la abuela de sus hijos. Haría cualquier cosa por mi familia. Pero entonces ella dijo las palabras que me cortaron como cuchillos afilados: tú no haces nada de tu vida de todos modos, así que puedes cuidar a los niños mientras yo viajo. Son solo 3 meses. ¿Pueden imaginar cómo se siente que tu propia familia te diga que no vales nada? Yo, que trabajé 30 años en una fábrica textil para que mi hijo pudiera estudiar contabilidad. Yo, que enviudé hace 5 años y aprendí a vivir sola con dignidad. Yo, que cada mañana me levanto a las 5 para rezar por mi familia y preparar mi café con canela como me enseñó mi abuela. ¿No hago nada? Las lágrimas quisieron salir, pero las tragué. Miré a mis nietos, Miguelito de 8 años y Sofía de 6, sentados en mi viejo sofá con ojos asustados, y supe que no podía dejarlos ver mi dolor. Está bien, dije con voz temblorosa. Los cuidaré. Mi nuera ni siquiera entró a comer las tortillas que había preparado con tanto amor. Dejó a los niños con sus maletas, me dio instrucciones rápidas sobre la escuela y las comidas, y se fue. Así no más. Como si estuviera dejando mascotas en una pensión, no a sus propios hijos con su abuela. El sonido de su auto alejándose resonó en mis oídos como una sentencia. Esa noche, después de acostar a los niños en mi pequeña habitación de huéspedes, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla y lloré. Lloré por la mujer en la que me había convertido, invisible, descartable, una carga para mi propia familia. Miré mis manos arrugadas, manchadas por años de trabajo en la fábrica, y me pregunté, ¿realmente no sirvo para nada más? ¿Este es mi destino? ¿Ser la abuela conveniente que cuida niños porque no tiene nada mejor que hacer con su vida? Al día siguiente, mi hijo llamó desde San Diego, California, donde él y mi nuera vivían en una casa grande que yo solo había visto en fotos. Mamá, me dijo con voz cansada, gracias por ayudarnos. Yo trabajo mucho y con María de viaje, no hay nadie más.
No hay nadie más. Como si yo fuera la última opción, el plan de emergencia cuando todo lo demás falla. Le dije que estaba bien, que me daba gusto cuidar a mis nietos. Pero cuando colgué el teléfono, mi corazón estaba roto en 1000 pedazos. Los preparativos para el viaje fueron como una nebulosa. Empaqué mis cosas, mi ropa vieja, mis medicinas para la presión, mi rosario, algunas fotos de mi difunto esposo. ¿Qué más necesitaba? No tenía mucho. Una vida entera reducida a una maleta pequeña. Mis vecinas vinieron a despedirse. Doña Carmen, que vende tamales en la esquina, me abrazó fuerte. Rosa, vas a ver que todo va a estar bien. Eres fuerte. Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía como una hoja seca que el viento puede llevar a cualquier lugar sin resistencia. El vuelo a San Diego fue mi primer viaje en avión en 20 años. Miguelito se sentó junto a mí, agarrando mi mano cada vez que el avión se movía. No tengas miedo, abuela, me dijo con su vocecita dulce. Pero era yo quien tenía miedo. No del avión, sino de los 3 meses que venían. ¿Cómo sería vivir en un país extranjero, en una ciudad que no conocía, en una casa que no era mía? Cuando aterrizamos y vi a mi hijo esperándonos en el aeropuerto, noté algo que me partió el alma, él tampoco me miró a los ojos. Me abrazó rápido, más por obligación que por amor, y tomó las maletas. En el camino a la casa, él hablaba por teléfono sobre trabajo, mientras los niños miraban por la ventana en silencio. Yo también miraba, las palmeras tan diferentes a los árboles de Guadalajara, las casas enormes, el océano Pacífico brillando a lo lejos. Todo era hermoso y frío al mismo tiempo. La casa de mi hijo era como las que salen en las revistas americanas, grande, moderna, con pisos de madera brillante y una cocina llena de aparatos que yo no sabía usar. Pero no tenía alma. No había fotografías en las paredes, no había el olor a hogar que yo conocía. Mi cuarto era el más pequeño, al final del pasillo, con una cama individual y una ventana que daba a un jardín perfectamente cortado pero sin flores. ¿Dónde estaban las bugambilias? ¿Dónde el romero y la hierbabuena que toda casa mexicana debe tener? Esa primera noche no pude dormir. El silencio era ensordecedor. En Guadalajara, por mi ventana entraba el sonido de los perros ladrando, de los vecinos platicando en sus patios, de la música que alguien siempre ponía en algún lugar. Aquí solo había silencio, interrumpido ocasionalmente por el sonido de autos pasando por la calle. Me levanté a las 4 de la mañana, incapaz de seguir en cama, y fui a la cocina. Si no podía dormir, al menos haría algo útil. Encontré los ingredientes para hacer un desayuno tradicional: huevos, frijoles, chiles, tortillas compradas en una tienda que por lo menos tenía productos mexicanos. A las 6 de la mañana, cuando los niños bajaron las escaleras en pijama, olieron el desayuno y sus caras se iluminaron. «Huele como en casa de la abuela», gritó Sofía. Y por primera vez desde que llegué, sonreí de verdad. Esto era algo que yo sabía hacer. Esto era algo que tenía valor. Mi hijo bajó apurado, con su traje gris y su maletín. «Mamá, no tienes que levantarte tan temprano», me dijo mientras servía café en un termo. «Los niños pueden comer cereal». ¿Cereal? ¿Qué clase de desayuno es cereal para unos niños en crecimiento? Pero no dije nada. Solo serví los platos y vi cómo mi hijo comía rápido, mirando su teléfono, y se fue casi sin despedirse. Los niños y yo nos quedamos solos en esa casa enorme. Los primeros días fueron una lucha constante. Tuve que aprender el sistema de autobuses para llevar a los niños a la escuela porque no sabía manejar y mi hijo se iba muy temprano. El chofer del autobús me miraba con impaciencia cuando yo trataba de pagar con billetes arrugados y no entendía las instrucciones en inglés. Miguelito tuvo que traducirme, un niño de 8 años ayudando a su abuela porque ella era demasiado vieja e ignorante para entender. La escuela era otro mundo completamente. Todos los papeles estaban en inglés. Las maestras hablaban rápido y yo solo podía asentir con la cabeza, pretendiendo que entendía. Una tarde, la maestra de Miguelito me llamó aparte y me habló despacio, como si yo fuera tonta, sobre algo de las calificaciones del niño. Yo solo pude decir yes, yes, thank you, sin entender realmente qué me estaba diciendo. Cuando llegamos a casa, le pregunté a Miguelito qué había dicho la maestra. Él se encogió de hombros. «No sé, abuela. Algo de que no leo bien. Las tardes eran las más difíciles».
Después de recoger a los niños, preparar la comida, ayudar con la tarea que no entendía porque estaba en inglés, limpiar la casa, lavar la ropa, todo mientras mi cuerpo de 67 años protestaba con cada movimiento, me sentaba en el sofá agotada. Los niños veían televisión en inglés, programas que yo no comprendía. Mi hijo llegaba tarde, comía en silencio, y se encerraba en su oficina. Yo me iba a mi cuartito, me sentaba en la cama, y miraba por la ventana ese jardín sin flores. ¿Cuántas noches lloré en silencio para que nadie me oyera? ¿Cuántas veces quise llamar a mis amigas de Guadalajara y decirles, sáquenme de aquí, pero no lo hice porque no quería preocuparlas? Me sentía como una prisionera en una jaula de oro. Todo era bonito, todo era cómodo, pero yo no era libre. No era yo misma. Era solo la abuela útil, la que cocinaba y limpiaba y cuidaba, pero que no existía como persona real con sentimientos y sueños. Una tarde de la segunda semana, mientras limpiaba un armario buscando sábanas extras, encontré una caja de cartón arrugada metida al fondo. La curiosidad me ganó. La abrí y mi corazón se detuvo. Dentro estaban mis viejos bordados, las piezas que había hecho cuando era joven, antes de casarme, antes de que la vida me convirtiera en lo que era ahora. Había un mantel con pájaros bordados en colores brillantes, un rebozo con patrones otomíes que había aprendido de una señora en el mercado, unos cojines con diseños huicholes que me habían tomado meses completar. Las lágrimas cayeron sobre los tejidos mientras mis manos temblorosas tocaban cada pieza. ¿Cuándo había sido la última vez que había sostenido una aguja para algo más que remendar calcetines? ¿Cuándo fue la última vez que había creado algo hermoso solo porque mi alma necesitaba expresarse? Recordé a la joven Rosa Elena que soñaba con ser artista, que pasaba horas en el mercado de artesanías admirando el trabajo de las tejedoras indígenas, que sentía que sus manos tenían magia cuando bordaba. Pero entonces me había casado. Y mi esposo, que en paz descanse, era un hombre tradicional que creía que las esposas debían trabajar en trabajos, de verdad, no perder tiempo con cositas de arte. Así que guardé mis bordados, conseguí el trabajo en la fábrica textil, y durante 30 años cosí ropa para otras personas pero nunca para mi propia alma. Y ahora, después de todos esos años, aquí estaban, mis sueños olvidados en una caja en el armario de mi hijo. Esa noche, después de acostar a los niños, saqué la caja a mi cuarto. Revisé cada pieza bajo la luz de mi lámpara pequeña. Los colores todavía estaban vivos, rojos intensos, azules profundos, amarillos brillantes como el sol de México que tanto extrañaba. Encontré agujas viejas, carretes de hilo, un dedal de plata que había sido de mi abuela. Mis manos, que temblaban de cansancio y edad, de repente se sintieron jóvenes otra vez cuando tomé una aguja. No sé qué me poseyó en ese momento. Quizás fue el dolor acumulado de sentirme inútil. Quizás fue la soledad de estar en un país extraño. Quizás fue simplemente que mi alma estaba muriendo y necesitaba hacer algo para salvarla. Encontré un pedazo de tela blanca en el armario y comencé a bordar. No tenía plan, no tenía diseño. Solo dejé que mis manos se movieran, guiadas por algo más profundo que la razón. Bordé una casa pequeña, mi casa en Tlaquepaque. Bordé bugambilias en las paredes, un perro durmiendo al sol, una mujer en el patio haciendo tortillas. Bordé mi vida, mi verdadera vida, la que había dejado atrás. Cuando finalmente miré el reloj, eran las 3 de la mañana. Mis ojos ardían, mi espalda dolía, pero por primera vez en semanas, mi corazón estaba tranquilo. Había creado algo hermoso. Había recordado quién era yo antes de que el mundo me dijera que no valía nada. Los días siguientes fueron una revelación. Cada noche, después de cumplir con todas mis obligaciones, cocinar, limpiar, cuidar a los niños, me encerraba en mi cuarto con mis bordados. Era mi secreto, mi refugio, mi manera de mantenerme cuerda. Comencé a bordar mis sentimientos, la tristeza en tonos azules oscuros, la nostalgia en verdes profundos, la esperanza tímida en pequeños destellos de amarillo. ¿Sabían ustedes que el arte puede ser medicina? ¿Que cada puntada puede ser una oración, cada color una confesión? Miguelito fue el primero en notarlo. Una mañana entró a mi cuarto sin tocar la puerta, como hacen los niños, y me encontró bordando. ¿Qué haces, abuela?, preguntó con ojos curiosos. Le mostré el mantel en el que estaba trabajando, con mariposas monarcas porque recordé que estas mariposas viajan de México a Estados Unidos, como yo. Es hermoso, susurró, tocando las alas anaranjadas con reverencia. ¿Me enseñas?
Esa tarde, después de la escuela, Miguelito se sentó conmigo. Le enseñé puntos básicos, el punto de cruz, el punto de tallo. Sus deditos eran torpes al principio, pero tenía paciencia. Sofía vino también, y aunque ella era muy pequeña para manejar las agujas correctamente, le di hilos para que hiciera diseños. La sala, que siempre estaba fría y vacía, se llenó de risas. Los niños peleaban jugando sobre cuál color era mejor, yo les contaba historias de México mientras trabajábamos, y por primera vez la casa sentía como un hogar. Pero fue durante la tercera semana cuando todo cambió de verdad. Mi amiga Lupita llamó desde Guadalajara. Hablamos por una hora, poniéndonos al día de las noticias del barrio, quién se casó, quién tuvo un bebé, quién se enfermó. Y entonces, casi al final de la conversación, ella dijo algo que me dejó sin aire. Rosa, ¿te acuerdas de aquellos bordados que hacías cuando éramos jóvenes? Una vez una galería de arte en Tijuana mandó una carta preguntando por ellos. Querían exhibirlos. Pero tu esposo, que Dios lo tenga en su gloria, nunca te dio la carta. Lo supe porque su hermana me lo contó años después. Me quedé paralizada con el teléfono en la mano. ¿Una galería? ¿Querían exhibir mi trabajo? Y mi esposo me lo había ocultado. De repente, todos esos años de trabajo en la fábrica, todas esas noches que mi alma gritaba por crear algo y yo la callaba pensando que era egoísta querer hacer arte, todas esas veces que me dije a mí misma que no tenía talento, todo fue una mentira. Alguien había visto valor en mi trabajo. Alguien había creído en mí cuando yo misma no creía. Cuando colgué el teléfono, me senté en el sofá y lloré. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de dolor sino de rabia y liberación. ¿Cuántas oportunidades había perdido porque alguien más decidió que mis sueños no eran importantes? ¿Cuánto arte murió dentro de mí porque me enseñaron que debía ser práctica, útil, invisible? Miguelito se acercó preocupado. ¿Estás bien, abuela? Le sequé las lágrimas y le dije, sí, mi amor. Estoy mejor que bien. Estoy despertando. Esa noche tomé una decisión. No importaba que tuviera 67 años. No importaba que estuviera en un país extraño. No importaba que mi nuera pensara que yo no servía para nada. Yo iba a crear. Iba a bordar como si mi vida dependiera de ello, porque en cierta forma, dependía. Mi alma estaba muriendo de invisibilidad, y el arte era la única manera de volver a vivir. Comencé a trabajar en piezas más ambiciosas. Un tapiz grande que contaba la historia de la migración mexicana, manos morenas cosechando campos, familias cruzando fronteras buscando sueños, abuelas como yo cargando su cultura en el corazón. Usé todos los colores que encontré, mezclando tradición con innovación. Los niños me ayudaban, Miguelito dibujaba diseños que yo luego bordaba, Sofía separaba los hilos por colores. Nos convertimos en un equipo. Una tarde, la vecina de al lado tocó la puerta. Era una señora mexicana-americana de unos 60 años, con el cabello plateado y una sonrisa amable. Hola, dijo en español. Soy Gloria. Vivo en la casa azul de al lado. He visto por la ventana lo que están haciendo. ¿Puedo pasar? La invité a tomar café, y cuando le mostré mis bordados, sus ojos se iluminaron. Estos son increíbles, dijo, tocando un rebozo con reverencia. Hay una feria de artesanías en el centro comunitario el próximo mes. Deberías participar. Me reí. Era una risa amarga. ¿Quién va a querer comprar los bordados de una vieja como yo? Gloria me tomó de las manos, mirándome directo a los ojos. Rosa, puedo llamarte Rosa, ¿verdad? Nunca digas eso de ti misma. Tu trabajo es hermoso. Cuenta historias. Tiene alma. La gente paga mucho dinero por arte sin alma. Tu arte tiene alma. Sus palabras fueron como bálsamo en mis heridas viejas. Los días siguientes trabajé con un propósito renovado. Pero también enfrenté una realidad dura, los materiales costaban dinero que yo no tenía. Las telas especiales, los hilos de calidad, todo era caro. Una tarde, mientras calculaba cuánto necesitaba, mi hijo llegó temprano del trabajo. Me encontró en la sala rodeada de bordados. Se detuvo en la entrada, mirando todo con sorpresa. Mamá, dijo lentamente, ¿tú hiciste todo esto? Asentí, esperando que me dijera que estaba perdiendo el tiempo, que debería estar limpiando o cocinando.
Pero en cambio, se acercó y tomó uno de mis manteles, el de las mariposas monarcas. Lo observó largo rato en silencio. No sabía que podías hacer esto, susurró finalmente. Es hermoso, mamá. ¿Por qué nunca nos enseñaste? Y entonces, por primera vez en años, mi hijo me miró realmente. Me vio no como su madre útil que cuidaba niños, sino como una persona con talento y sueños. Esa mirada valió más que 1000 palabras. La llamada de la maestra de Miguelito llegó un martes por la tarde. Esta vez, mi hijo estaba en casa y contestó el teléfono. Vi su cara ponerse seria mientras escuchaba. Cuando colgó, se sentó pesadamente en el sofá. La maestra dice que Miguelito está muy atrasado en lectura. Está en 3er grado pero lee a nivel de primero. Necesita ayuda extra o tendrá que repetir el año. Mi corazón se rompió por mi nieto. ¿Cómo no habíamos notado? Esa noche, durante la cena de pozole que había preparado, el aroma del maíz y el chile llenando la cocina, observé a Miguelito más cuidadosamente. Cuando le pedí que leyera el mensaje en su folder de la escuela, vi cómo sus ojos se movían nerviosamente sobre las palabras, cómo sus manos sudaban, cómo tartamudeaba tratando de descifrar letras que para él parecían código secreto. Y entonces entendí, mi nieto no era tonto. Tenía miedo. Las palabras lo asustaban porque se sentía incapaz de dominarlas. Mi amor, le dije después de la cena, llevándolo a la sala donde estaban mis bordados, ¿quieres que te cuente una historia? Sus ojos se iluminaron. A Miguelito le encantaban mis historias sobre México, sobre la Llorona, sobre el Nahual, sobre los alebrijes. Pero esta vez, continué, vamos a hacer algo diferente. Yo voy a contarte la historia mientras bordo, y tú vas a ir escribiendo las palabras que te parezcan importantes. Comencé a contarle la leyenda del conejo en la luna, mientras bordaba un conejo entre las mariposas. Lentamente, palabra por palabra, Miguelito escribía, conejo, luna, valiente. No eran oraciones perfectas, pero eran palabras que él había escogido, que tenían significado para él. Cuando terminamos, tomé su papel y bordé esas palabras alrededor del conejo. Mira, le dije, las palabras son como hilos. Cuando las juntas de la manera correcta, cuentan historias hermosas. Cada tarde comenzamos esta rutina. Yo bordaba escenas, un mercado mexicano, una playa, un bosque mágico, y le contaba historias. Miguelito escribía palabras y lentamente, muy lentamente, comenzaba a formar oraciones. Sofía también participaba, dibujando imágenes para acompañar las palabras de su hermano. La sala se transformó en nuestro taller de historias, donde el arte y las palabras bailaban juntas. Una tarde, Gloria, la vecina de la Casa Azul, vino de visita y trajo pastel de 3 leches. Se sentó con nosotros mientras trabajábamos. Rosa, dijo observando nuestro proceso, esto es pedagógico. Estás usando el arte para enseñarle a leer de una manera que tiene sentido para él. No entendí todas sus palabras, pedagógico era una palabra grande, pero entendí que lo que estábamos haciendo era importante. Pasaron 2 semanas más. Una noche, Miguelito entró a mi cuarto con un libro en las manos, no un libro de la escuela, sino uno que había escogido de la biblioteca. Abuela, dijo tímidamente, ¿puedo leerte? Se sentó en mi cama y comenzó a leer. Tropezó con algunas palabras, pero siguió adelante. Era una historia sobre un niño que viajaba a México a conocer a su abuela. Cuando terminó, me abrazó fuerte. Las palabras ya no me dan tanto miedo, susurró. Esa noche lloré de felicidad. Pero mi historia y la de Miguelito estaban apenas comenzando a entrelazarse de maneras que yo no imaginaba. Una tarde, Gloria me trajo una noticia. El centro comunitario quiere organizar un taller de arte para niños con dificultades de aprendizaje. Les conté sobre ti y sobre Miguelito. ¿Considerarías enseñar, yo? ¿Enseñar? La misma persona que mi nuera había dicho que no hacía nada de su vida, ahora tenía algo que enseñar. La duda me consumía. ¿Quién era yo para enseñar a otros cuando apenas estaba redescubriendo mi propio valor? Pero entonces miré a Miguelito, leyendo ahora con más confianza, y a Sofía, creando sus propios diseños con orgullo. Ellos eran la prueba de que mi método funcionaba. Que el arte podía sanar, enseñar, transformar. Tal vez yo tenía algo que ofrecer después de todo. Le dije a Gloria que lo pensaría. Esa noche, hablé con mi hijo.
Esperaba que me dijera que era una locura, que debía concentrarme en cuidar la casa. Pero en cambio, él sonrió, una sonrisa triste pero real. Mamá, dijo, nunca te pregunté qué querías hacer con tu vida. Solo asumí que tu propósito era cuidarnos. Pero veo cómo has cambiado estos meses. Veo cómo los niños han cambiado. Si quieres enseñar, hazlo. Yo te apoyo. Esas palabras, yo te apoyo, fueron como agua en el desierto de mi alma. Acepté dar el taller. El primer día llegué nerviosa, con una caja llena de telas, hilos y agujas. Había 5 niños, todos con diferentes dificultades, uno con dislexia, otra con TDA, uno que apenas hablaba inglés como Miguelito. Les conté la historia de cómo el arte me había salvado, de cómo las manos pueden decir lo que la boca no puede. Les enseñé que crear algo hermoso es una forma de leer el mundo. Durante esas sesiones descubrí algo poderoso, yo tenía voz. Durante 67 años había vivido callada, obediente, invisible. Pero cuando enseñaba, cuando compartía mi arte, cuando veía los ojos de esos niños iluminarse al crear algo único, yo existía. No era solo la abuela útil. Era Rosa Elena, artista, maestra, mujer con propósito. ¿Pueden entender lo que significa descubrir tu voz cuando pensabas que ya era demasiado tarde? Los niños del taller comenzaron a mejorar. Sus maestras reportaban mejor concentración, más confianza. Los padres me agradecían con lágrimas en los ojos. Y yo, que había llegado a San Diego sintiéndome inútil, ahora estaba transformando vidas. La ironía no se me escapaba, mi nuera me había mandado aquí para que cuidara niños porque no hacía nada, y terminé descubriendo que tenía el poder de cambiar el mundo, un niño a la vez. El día de la feria de artesanías llegó con un cielo azul brillante y olor a sal del Océano Pacífico. Desperté a las 4 de la mañana con mariposas en el estómago. ¿Qué estaba haciendo? Yo, una vieja del barrio de Tlaquepaque, pretendiendo ser artista. Pero Miguelito y Sofía entraron a mi cuarto emocionados. Abuela, tenemos que irnos temprano para preparar el puesto, dijo Miguelito. Su entusiasmo era contagioso. Gloria nos prestó su camioneta para llevar todas mis piezas. Había trabajado como loca durante 3 semanas, creando marcadores de libros bordados, pequeñas bolsas con diseños tradicionales, manteles individuales con escenas de México. Cada pieza llevaba un pedacito de mi alma. Los niños habían ayudado, Miguelito escribiendo pequeñas tarjetas con las historias detrás de cada diseño, Sofía decorando las cajas donde pondríamos las piezas. Mi hijo, para mi sorpresa, pidió el día libre del trabajo para ayudarnos a instalar el puesto. El centro comunitario estaba lleno de otros artesanos cuando llegamos. Había joyeros, ceramistas, pintores, todos con trabajos hermosos y profesionales. Yo miré mi cajón de bordados y sentí vergüenza. ¿Quién iba a querer mis cositas simples cuando había arte tan elaborado alrededor? Mamá, dijo mi hijo, notando mi cara, tu trabajo es único. No hay nada como esto aquí. Pero yo no estaba convencida. Instalamos el puesto con papel picado que Gloria había conseguido, y flores de cempasúchil de papel que Sofía había hecho. Pusimos un letrero que Miguelito diseñó, arte tradicional mexicano, hecho a mano por la abuela Rosa. La palabra, abuela, me hizo sonreír. No estaba ocultando mi edad o mi rol. Era parte de mi identidad, de mi arte. Las primeras horas fueron lentas. La gente pasaba, miraba, pero no se detenía mucho. Yo sonreía nerviosamente, ofreciendo explicaciones en mi inglés quebrado. Algunas personas no entendían, otras sonreían con lástima y seguían caminando. Comencé a pensar que había sido una tonta por creer que alguien querría mi trabajo. Los niños, sentados junto a mí, también estaban decepcionados. Sofía jugaba con un hilo suelto, Miguelito miraba su celular. Entonces, alrededor del mediodía, una mujer joven se detuvo. Tenía tatuajes de flores en los brazos y llevaba una cámara grande. Excúseme, dijo, señalando un rebozo que yo había bordado con el diseño de Frida Kahlo. ¿Did you make this? Asentí nerviosa. Ella tomó el rebozo en sus manos, examinándolo de cerca. This is incredible. The detail, the colors. May I take pictures? Antes de que pudiera responder, ella ya estaba fotografiando mis piezas desde todos los ángulos. I'm a craft blogger, explicó en inglés. Gloria tradujo para mí.
It showcases traditional art from different cultures. This is exactly what my followers love, authentic, handmade pieces with real stories. Ella compró el rebozo de Frida y 3 marcadores de libros. Fue mi primera venta. Cuando me dio los $45, mis manos temblaban tanto que casi tiro el dinero. Miguelito me ayudó a guardarlo en la caja que habíamos traído. La bloguera publicó las fotos inmediatamente en su teléfono. En menos de una hora, la gente comenzó a llegar a nuestro puesto preguntando por el arte de la abuela mexicana. Una señora compró un mantel para su madre que vivía en Texas. Un hombre compró 6 marcadores de libros para regalos de Navidad. Una pareja joven compró una bolsa bordada con diseños huicholes porque estaban planeando un viaje a México. Cada venta era como un milagro pequeño. Pero la venta que me cambió para siempre fue la última del día. Una señora mayor, mexicana como yo, se acercó cuando ya estábamos empacando. Ella tomó un bordado que yo había hecho de una casa humilde en Guadalajara, mi casa. Lo miró largo rato en silencio, y entonces comenzó a llorar. Mi casa en Michoacán se veía así, susurró en español. La dejé hace 30 años y nunca volví. Pensé que había olvidado, pero al ver esto, todo vuelve. Los olores, los sonidos, mi madre haciendo tortillas en el comal. Ella compró la pieza y me abrazó fuerte. Gracias por recordarme quién soy. En ese momento entendí algo profundo, mi arte no era solo sobre mí. Era sobre todos nosotros, los mexicanos que habíamos cruzado fronteras llevando nuestra cultura en el corazón, tratando de no olvidar de dónde veníamos mientras construíamos nuevas vidas. Mis bordados eran puentes entre 2 mundos, recordatorios de que nuestras raíces tienen valor, que nuestra identidad importa. Ese día vendimos casi todo lo que habíamos traído. Contamos el dinero juntos en la camioneta de Gloria, $320. Para algunos no era mucho, pero para mí era una fortuna. Era la prueba de que mi trabajo valía algo, de que yo valía algo. Los niños estaban emocionadísimos, planeando ya qué hacer con nuestro negocio. Mi hijo manejó de regreso en silencio, pero vi lágrimas en sus ojos. Esa noche, agotada pero feliz, me senté en mi cama a contar el dinero otra vez. No porque no supiera cuánto era, sino porque necesitaba asegurarme de que era real. Que no era un sueño. Que Rosa Elena Méndez, la vieja inútil que su nuera había dejado cuidando niños, había vendido su arte. Había conectado con personas. Había creado algo valioso. Me dormí con una sonrisa, soñando con bordados y posibilidades. La mañana siguiente a la feria, despertamos con una sorpresa. El teléfono de Gloria no paraba de sonar. La bloguera había publicado un artículo completo sobre mí, arte tradicional mexicano, la abuela de 67 años que preserva su cultura puntada por puntada. El artículo tenía fotos de mis bordados, de mí con los niños trabajando, de nuestro puesto en la feria. Los comentarios eran cientos, personas de California, Arizona, Texas, hasta de otros países preguntando cómo podían comprar mis piezas. Gloria llegó temprano a la casa con su laptop. Rosa, tienes que ver esto, dijo emocionada. Me mostró los comentarios, necesito esto para mi casa, hace pedidos por encargo, mi abuela hacía bordados así en Oaxaca, esto me recuerda a ella, ¿cuánto cobra por un trabajo personalizado? Yo no podía creer lo que veía. ¿Toda esta gente queriendo mi trabajo? Pero entonces llegó el pánico. ¿Cómo iba a hacer todas esas piezas? Solo tenía 2 manos y estaban viejas y adoloridas. ¿Cómo iba a manejar pedidos, envíos, pagos? No sabía nada de negocios. Me senté en el sofá abrumada, lista para decir que no, que todo había sido un error. Miguelito se sentó a mi lado. Abuela, dijo con su vocecita de 8 años, nosotros te ayudamos. Somos un equipo, ¿recuerdas? Y así nació oficialmente el negocio de la abuela. Gloria nos ayudó a crear una página simple en Internet. Mi hijo, quien era contador, se encargó de los números y de crear un sistema para rastrear pedidos. Miguelito y Sofía se convirtieron en mis asistentes oficiales, ellos preparaban los materiales, cortaban telas, separaban hilos. Yo bordaba, supervisaba, enseñaba. La garaje se transformó en nuestro taller, con mesas que mi hijo construyó y estantes para organizar todo. Los primeros pedidos fueron pequeños, marcadores de libros, bolsas simples. Pero pronto llegaron solicitudes más complejas.
Una mujer en Houston quería un tapiz grande de la Virgen de Guadalupe para su sala. Un restaurante mexicano en Los Ángeles quería manteles individuales personalizados con su logo incorporado en diseños tradicionales. Una escuela en San Francisco quería que diera talleres de bordado para estudiantes latinos que estaban perdiendo conexión con su cultura. Trabajábamos todas las tardes después de la escuela y los fines de semana. La casa siempre olía a comida mexicana porque yo cocinaba mientras los niños hacían tarea, y luego todos pasábamos al taller. Yo bordaba, los niños ayudaban, Gloria venía a tomar café y dar consejos. Mi hijo llegaba del trabajo y en vez de encerrarse en su oficina, se unía a nosotros, llevando las cuentas, empacando pedidos para enviar. Por primera vez en años, éramos una familia real. Pero había un problema grande que no podíamos ignorar: yo no tenía documentos para trabajar legalmente en Estados Unidos. Cada pedido, cada venta, era técnicamente ilegal. Una noche, llena de angustia, le confesé esto a mi hijo. Mamá, dijo después de un silencio largo, vamos a encontrar la manera de hacerlo legal. Hablaré con un abogado. Tal vez podemos crear una estructura donde tú seas socia pero no empleada. O podemos registrar el negocio a mi nombre pero con tu trabajo. No voy a dejar que este sueño muera por papeles. Los materiales serán otro obstáculo. Los hilos y telas especiales que necesitaba para diseños auténticos eran caros y difíciles de encontrar en San Diego. Tenía que pedir envíos de Guadalajara, lo cual tardaba semanas y costaba mucho en transporte. Una vez, un envío importante se perdió justo cuando tenía que entregar un pedido grande. Me senté en el taller y lloré de frustración. ¿Cómo iba a cumplir si ni siquiera podía conseguir los materiales básicos? Mi hijo comenzó a investigar. Descubrió que en Tijuana, a solo 30 minutos de San Diego, había proveedores que vendían exactamente lo que necesitaba. Los fines de semana, él cruzaba la frontera para comprar materiales. A veces llevaba a los niños, convirtiéndolo en una aventura familiar. Ellos volvían contando historias sobre los mercados coloridos, los olores de tacos en las calles, los vendedores amigables. México, que había sido solo historias de la abuela, ahora era real para ellos. Una tarde de agosto, mi hijo llegó a casa más temprano de lo normal. Su cara estaba seria. Mamá, dijo, sentándose pesadamente, necesito contarte algo sobre María. Mi nuera. En los 2 meses que llevaba fuera, ella apenas había llamado. Los niños preguntaban por ella al principio, pero ya casi no la mencionaban. Yo había tratado de no juzgar, pero en mi corazón sentía que algo estaba mal. Mi hijo me mostró unos papeles, extractos bancarios, correos electrónicos. María no ha estado viajando por trabajo, dijo con voz quebrada. Ella invirtió todo nuestro dinero en un negocio en Ciudad de México. Un amigo suyo tenía una oportunidad segura de vender cosméticos. Pero era un fraude. Perdimos todo, los ahorros, el fondo para la universidad de los niños, todo. Ella ha estado en México tratando de recuperar algo, pero no hay nada que recuperar. Ha estado demasiado avergonzada para admitirlo. Me quedé sin palabras. Entonces, las palabras crueles de mi nuera, tú no haces nada, no eran solo desprecio. Eran proyección. Ella se sentía inútil y fracasada, y había descargado ese dolor en mí. La rabia que sentí fue reemplazada rápidamente por tristeza. Conocía ese sentimiento de no valer nada. Lo había vivido. Y aunque ella me había lastimado, yo entendía su dolor. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté a mi hijo. Él se encogió de hombros. No sé, mamá. Estoy enojado, decepcionado. Pero también es mi esposa, la madre de mis hijos. Y honestamente, este tiempo sin ella me ha mostrado cosas que no quería ver, que nuestra familia estaba rota antes de esto. Que todos estábamos perdidos. Nos quedamos sentados en silencio, el peso de las revelaciones llenando la sala. Esa noche, mirando mis bordados, pensé en la ironía de todo. Mi nuera me había enviado aquí pensando que yo era la inútil, cuando en realidad ella estaba huyendo de su propio fracaso. Yo había venido sintiéndome sin valor, y había encontrado mi propósito. Ella había huido con aparente confianza, y había perdido todo. ¿Cuántas veces juzgamos mal a las personas? ¿Cuántas veces el dolor hace que lastimemos a otros? El negocio seguía creciendo a pesar, o tal vez debido, a todos estos dramas personales.
Una boutique en La Joya quería vender mis piezas en consignación. Un periódico local quería hacer un artículo sobre la abuela emprendedora. Pero más importante que el éxito comercial era lo que estaba pasando en nuestro hogar. Los niños eran diferentes, más seguros, más creativos, más conectados con su herencia. Mi hijo era diferente, más presente, más humano. Y yo era completamente diferente, ya no invisible, no descartable, sino valiosa, vista, viva. Septiembre llegó con sus días más cortos y el olor del océano mezclado con hojas secas. La fecha del regreso de mi nuera se acercaba, y la tensión en la casa era palpable. Cada vez que el teléfono sonaba, todos nos poníamos rígidos, esperando que fuera ella anunciando su llegada. Pero ella no llamaba. Solo mensajes cortos de texto a mi hijo: pronto, necesito más tiempo, lo siento. El negocio había crecido más de lo que yo jamás imaginé. Ahora teníamos pedidos para 3 meses adelante. Una revista de decoración del hogar había publicado fotos de mis tapices en su edición de otoño. Un restaurante mexicano famoso en San Diego había encargado toda la decoración de tela para su nuevo local. Yo, que 3 meses atrás ni siquiera podía pagar el autobús sin contar cada moneda, ahora tenía una cuenta de banco con dinero que yo misma había ganado con mis manos. Pero el éxito traía su propio peso. Mis manos, que nunca habían sido jóvenes, ahora dolían constantemente. Los dedos se me hinchaban de tanto bordar, y por las noches apenas podía cerrar el puño. El doctor me dijo que tenía artritis y que debía descansar más. ¿Descansar? ¿Cómo podía descansar cuando tantas personas confiaban en mí? Cuando tenía pedidos comprometidos, cuando los niños dependían de nuestro taller para su alegría diaria, cuando por primera vez en mi vida yo importaba. Una noche, después de que todos se durmieron, me quedé en el taller llorando de dolor y frustración. Mis manos temblaban sobre un tapiz a medio terminar, un encargo grande de una familia que quería la historia de su migración de Zacatecas a California bordada en tela. Era hermoso, pero cada puntada era agonía. ¿Y si no podía terminarlo? ¿Y si mi cuerpo me traicionaba justo cuando había encontrado mi propósito? Sofía me encontró ahí, sentada en la oscuridad con lágrimas en las mejillas. Sin decir palabra, ella trajo una toalla caliente y comenzó a envolver mis manos con cuidado. Mi maestra dice que el calor ayuda cuando duele, explicó con su vocecita de 6 años. Luego se sentó a mi lado y comenzó a contarme una historia, una que yo le había contado semanas atrás sobre una tejedora mágica que convertía dolor en belleza. Pero en su versión, la tejedora no trabajaba sola. Tenía ayudantes, pájaros que traían hilos, mariposas que cosían con sus alas, niños que aprendían su magia. Abuela, dijo Sofía seriamente, tú no tienes que hacer todo sola. Nosotros somos tus pájaros y mariposas. Al día siguiente, reorganizamos todo. Gloria se ofreció a ayudar con los bordados más simples, ella había aprendido mirándome trabajar. Miguelito y Sofía tomaron más responsabilidad en las preparaciones. Mi hijo contrató a una señora del vecindario, doña Carmen, que sabía coser, para ayudar con las costuras básicas. Yo me enfoqué solo en los diseños más complejos y en supervisar la calidad. El taller se convirtió en algo más grande que yo. Era un lugar donde mujeres del vecindario venían a aprender, a platicar, a conectarse. Doña Carmen traía a su hija adolescente que estaba luchando con depresión, bordar le daba un propósito. Gloria traía a sus amigas de la iglesia. Una señora salvadoreña comenzó a incorporar diseños de su país. Nuestro taller ya no era solo mexicano, era latinoamericano, era universal. Era sobre mujeres reclamando su voz a través del arte. Una tarde llegó una carta que cambió todo. Era de la Galería de Arte en Tijuana, la misma que años atrás había querido exhibir mi trabajo, pero mi esposo había ocultado la carta. Alguien les había enviado el artículo de la revista. Estimada señora Méndez, decía la carta, hace 20 años quisimos exhibir su trabajo. Nos da mucho gusto saber que ha continuado creando. Nos gustaría invitarla a una exhibición especial sobre artistas tradicionales mexicanas que están preservando técnicas ancestrales. ¿Estaría interesada? Leí la carta 3 veces sin poder creer. Una exhibición. En una galería real. Con mi nombre. Llamé a mi amiga Lupita en Guadalajara, llorando de emoción. ¿Ves, Rosa?, dijo ella. El talento no se esconde para siempre. Siempre encuentra la manera de brillar. Pero el miedo me paralizaba.
¿Y si mi trabajo no era suficientemente bueno? ¿Y si era un error? ¿Y si al final yo sí era solo una vieja con agujas e hilos? Mi hijo encontró la carta sobre la mesa esa noche. Mamá, dijo firmemente, vas a aceptar. Vamos a ir todos a Tijuana para tu exhibición. Los niños, Gloria, todos. Es tu momento. Y por primera vez en 67 años, yo no dije, no puedo, o no soy suficiente. Dije, sí. Ese sí fue el más aterrador y el más poderoso de mi vida. Los siguientes días fueron un torbellino preparando las piezas para la exhibición. Seleccioné 20 de mis mejores trabajos, el tapiz de la migración, el rebozo de Frida, manteles que contaban historias de mi infancia, bordados que mezclaban tradición con modernidad. Cada pieza tenía que ir acompañada de una descripción. Miguelito se ofreció a escribirlas. Abuela, dijo, yo sé tus historias mejor que nadie. Déjame contarlas. Y así, un niño de 8 años que 3 meses atrás no podía leer, ahora escribía las descripciones para una exhibición de arte. Habló de cómo la abuela había llegado de México sintiendo que no valía nada, de cómo había redescubierto su pasión, de cómo su arte había sanado a una familia rota. Sus palabras eran simples pero poderosas. La directora de la galería lloró cuando las leyó. Este niño entiende el corazón del arte, dijo. La exhibición sería en 2 semanas, exactamente 3 meses desde que llegué a San Diego. El tiempo perfecto para el regreso de mi nuera. El universo tenía un sentido del humor cruel, pensé. Justo cuando yo había encontrado mi voz, ella volvería para tal vez intentar silenciarme otra vez. Pero algo había cambiado en mí. Yo ya no era la mujer que se dejaba humillar en silencio. Había probado mi valor. Había visto mi arte en las paredes, en las manos de extraños, en los ojos brillantes de mis nietos. No volvería a ser invisible. Una semana antes de la exhibición, mi nuera finalmente llamó. Vuelvo mañana, dijo con voz cansada. No pidió disculpas. No preguntó por los niños. Solo anunció su llegada como si fuera un evento más en el calendario. Mi hijo, quien contestó la llamada, solo dijo, ok, y colgó. Esa noche, los 5, mi hijo, los niños, Gloria y yo, nos sentamos en el taller rodeados de nuestras creaciones. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Sofía con miedo en sus ojos. Tu mamá va a volver, le dije honestamente, y las cosas van a cambiar otra vez. Pero nosotros también hemos cambiado. Ya no somos las mismas personas que éramos hace 3 meses. Miguelito abrazó fuerte su bordado favorito, el de las mariposas monarcas que migran pero nunca olvidan de dónde vienen. Yo no quiero que te vayas, abuela, susurró. Pero yo tengo que volver a Guadalajara eventualmente, mi amor, le respondí. Esta no es mi casa. Mi hijo me interrumpió, ¿por qué no, mamá? ¿Por qué no puede ser tu casa? La puerta se abrió el domingo por la tarde. María entró arrastrando su maleta, el cabello despeinado, ojeras profundas marcando su rostro joven que ahora se veía cansado, envejecido. Los niños corrieron hacia ella, porque al final ella era su madre y la habían extrañado, pero el abrazo fue incómodo, lleno de 3 meses de ausencia y cambios que ella no conocía. Yo estaba en la cocina preparando mole, y el olor llenaba la casa como siempre hacía cuando necesitaba consuelo. María entró a la cocina y nos miramos por primera vez en 3 meses. Ella esperaba encontrar a la misma vieja que había dejado, sumisa, invisible, útil solo para tareas domésticas. Pero la mujer que tenía enfrente era diferente. Yo llevaba un delantal bordado que yo misma había hecho, con pájaros coloridos y mi nombre bordado en el bolsillo. Mis manos estaban manchadas de tintas de colores. Mi espalda estaba derecha, no encorvada. La miré directo a los ojos sin bajar la mirada. Rosa, dijo finalmente. Ni siquiera, suegra, o señora. Solo mi nombre, como si no supiera qué más decir. María, respondí con calma, bienvenida de vuelta. El silencio entre nosotras era denso. Ella miró alrededor, la casa ya no estaba fría y vacía. Las paredes tenían mis bordados colgados, había fotos de los niños trabajando en el taller, el olor ya no era a productos de limpieza impersonales sino a comida casera mexicana, a hogar. ¿Qué pasó aquí?, preguntó confundida. Antes de que yo pudiera responder, Miguelito y Sofía entraron corriendo. Mamá, mamá. Tienes que ver el taller de la abuela.
Tenemos un negocio. Yo escribo las historias y Sofía hace diseños y la abuela borda y vendemos arte y yo aprendí a leer mejor y... Las palabras salían atropelladas de la boca de Miguelito, su cara brillando de emoción. María los miró como si fueran extraños. Estos no eran los niños tímidos y perdidos que había dejado. Esa noche, después de la cena incómoda donde María apenas habló, mi hijo le pidió que hablaran en privado. Los niños y yo nos quedamos en la sala, pretendiendo ver televisión pero realmente escuchando las voces elevadas que venían del cuarto. Como pudiste, oí a mi hijo. No solo perder nuestro dinero, sino mentir. Dejarme aquí pensando que estabas trabajando cuando en realidad estabas huyendo de tu vergüenza. La voz de María era apenas un murmullo que no pude escuchar. Pero los sollozos sí se oían claramente. A la mañana siguiente, María salió de su cuarto con ojos hinchados. Me encontró en la cocina preparando el desayuno. Rosa, dijo, su voz quebrada, necesito hablar contigo. Nos sentamos en la mesa, dos mujeres que habían pasado por infiernos diferentes en los últimos meses. Lo que te dije antes de irme, comenzó ella, las lágrimas cayendo libremente ahora. Fue cruel. Fue injusto. La verdad es que yo era quien no estaba haciendo nada de valor. Había fracasado en el negocio, había perdido nuestro dinero, y proyecté mi propio sentimiento de inutilidad en ti. Escuché en silencio mientras ella confesaba todo, como un antiguo compañero de universidad le había ofrecido una oportunidad única de invertir en una línea de cosméticos en Ciudad de México. Como había convencido a mi hijo de sacar todos sus ahorros. Como todo resultó ser un esquema fraudulento. Como había pasado 3 meses tratando de recuperar algo, hablando con abogados, persiguiendo al estafador, todo en vano. Me sentía como un fracaso total, sollozó. Y cuando te vi ese día en tu casa humilde en Guadalajara, tan contenta con tan poco, te envidié. Quise hacerte sentir tan pequeña como yo me sentía. Sus palabras eran como las puntadas que yo hacía, cada una revelando un patrón más grande de dolor, miedo, vergüenza. Y aunque ella me había lastimado profundamente, yo entendía. ¿Cuántas veces en mi vida me había sentido exactamente así, fracasada, inútil, invisible? María, le dije finalmente, tomando su mano sobre la mesa, el dolor te hizo cruel. Pero la crueldad no te define. Los 3 meses que pasé aquí me enseñaron que nunca es tarde para cambiar, para encontrar propósito, para valorarte a ti misma. Tal vez tú también necesitas aprenderlo. Lloró más fuerte, y por primera vez sentí compasión real por ella. No era la villana de mi historia, era otra mujer perdida buscando su lugar en el mundo. No sé cómo arreglar esto, susurró. El dinero se fue. Mi esposo está enojado. Mis hijos apenas me reconocen. ¿Y tú tienes todo lo que yo quería, propósito, respeto, amor de tu familia? Pero yo no tenía nada de eso hace 3 meses, le recordé. Lo construí. Puntada por puntada, día por día. Y tú también puedes. Los siguientes días fueron extraños. María observaba desde la distancia mientras nosotros continuábamos nuestras rutinas. Veía cómo los niños corrían al taller después de la escuela, emocionados por ayudar con los pedidos. Veía cómo mi hijo llegaba a casa y en vez de encerrarse, se unía a nosotros, riendo y compartiendo. Veía cómo Gloria y otras vecinas venían, convirtiendo nuestro hogar en un centro comunitario. Y creo que por primera vez, ella vio lo que se había perdido por estar siempre persiguiendo el siguiente negocio, la siguiente oportunidad, sin valorar lo que ya tenía. Una tarde, María entró tímidamente al taller. ¿Puedo ayudar?, preguntó con voz pequeña. Todos nos miramos. Sofía, con su corazón generoso de 6 años, le ofreció un hilo. «Puedes separar los colores, mami», dijo dulcemente. Y así, lentamente, María comenzó a ser parte de algo. No era buena bordando, sus manos eran torpes con las agujas. Pero podía organizar, podía empacar, podía aprender. Y quizás en el proceso, podía sanar. La exhibición en Tijuana era en 3 días. María se enteró por los niños, que no paraban de hablar de ello. La abuela va a estar en una galería real, decía Miguelito con orgullo. Sus bordados van a estar en las paredes como los de los artistas famosos. Vi la cara de María procesar esto, la suegra que ella había llamado inútil ahora era una artista exhibiendo en una galería. La ironía no se le escapaba. «¿Puedo ir?»,
Preguntó María esa noche durante la cena. Todos nos quedamos callados. Era mi hijo quien tenía que decidir, ella era su esposa, a pesar de todo. Él la miró largo rato. Si prometes estar ahí para apoyar a mamá, no para hacer un espectáculo de ti misma, entonces sí. María asintió, lágrimas en sus ojos. Solo quiero apoyar. Lo prometo. El día antes de la exhibición, mi amiga Lupita llegó de Guadalajara. La había invitado porque ella había sido testigo de toda mi vida, los sueños de juventud, los años de fábrica, la viudez, y ahora este renacer. Cuando entró a la casa y me vio, me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Ay, Rosa», dijo entre lágrimas y risas, «mira lo que has hecho. Mira en quién te has convertido». Esa noche, las dos nos quedamos despiertas hasta tarde en mi cuartito, recordando todas las veces que habíamos soñado con esto cuando éramos jóvenes, con ser artistas reconocidas, con que nuestro trabajo importara. «Mejor tarde que nunca», dije. «Nunca es tarde», corrigió ella. La mañana de la exhibición amaneció con niebla espesa que venía del océano, como si el mismo universo estuviera creando un ambiente dramático para este día. Me vestí con cuidado, un vestido tradicional de Oaxaca que había bordado yo misma con flores en el cuello y las mangas. Lupita me ayudó a trenzar mi cabello blanco con listones de colores. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que apenas reconocía, fuerte, orgullosa, lista para reclamar su lugar en el mundo. Viajamos todos juntos en 2 autos, mi hijo manejando uno con María y los niños, Gloria manejando el otro con Lupita, doña Carmen y yo. El viaje a Tijuana tomó 40 minutos, y con cada kilómetro que avanzábamos, mi corazón latía más fuerte. ¿Qué pasaría si nadie venía a la exhibición? ¿Si mi trabajo se veía pequeño y simple comparado con los otros artistas? ¿Si yo no pertenecía realmente a ese mundo de galerías y arte? Deja de pensar tanto, dijo Lupita, tomando mi mano. Tu trabajo habla por sí mismo. Solo tienes que estar presente y orgullosa. Cuando llegamos a la galería, un edificio blanco hermoso en el Centro Cultural de Tijuana, ya había gente esperando afuera. Mi corazón saltó. ¿Toda esta gente venía a la exhibición? La directora de la galería, una mujer elegante de unos 50 años llamada Claudia, me recibió con un abrazo. Señora Méndez, estamos muy honrados de tenerla aquí. Su trabajo ha generado mucho interés. Entramos a la galería y el aliento se me fue. Mis bordados estaban colgados en las paredes blancas, iluminados con luces especiales que hacían brillar cada color, cada puntada. Había 20 de mis piezas, cada una con la descripción que Miguelito había escrito. En el centro había un video mostrando fotos de nuestro taller, de los niños ayudándome, de la comunidad que habíamos construido alrededor del arte. Era mi vida convertida en exhibición, mi alma expuesta para que el mundo la viera. Sofía corrió de pieza en pieza, emocionada. Mira, abuela. Este es el que hicimos juntas. Y este es el de las mariposas de Miguelito. Los niños estaban tan orgullosos como si fueran sus propios trabajos. María se quedó quieta frente al tapiz más grande, el que contaba la historia de mi llegada a San Diego, mi dolor inicial, mi transformación. Miguelito había titulado la pieza, La abuela que renació. Ella leyó la descripción en silencio, y vi lágrimas caer por sus mejillas. La exhibición abrió oficialmente a las 6 de la tarde. La galería se llenó rápidamente, había estudiantes de arte, coleccionistas, otras artistas, periodistas, familias mexicanas y mexicano-americanas. Un señor mayor se detuvo frente al bordado de mi casa en Guadalajara y comenzó a llorar. Mi madre tenía una casa así, le dijo a su esposa. No he pensado en ella en años. Esto me la devolvió. Una joven artista chicana me preguntó sobre mis técnicas, diciendo que quería aprender para no perder las tradiciones de su familia. Pero el momento que cambió todo fue cuando un grupo de niños de una escuela primaria en Tijuana llegó con su maestra. Eran estudiantes de un programa para hijos de deportados, niños que habían vivido en Estados Unidos pero fueron traídos de vuelta a México, perdidos entre 2 culturas. La maestra explicó que habían venido específicamente a ver mi trabajo porque ella había leído el artículo sobre cómo yo usaba el arte para enseñar. Los niños se reunieron alrededor mío, 30 caritas morenas con ojos curiosos. ¿De verdad empezaste a hacer esto cuando ya eras abuela?, preguntó una niña. Sí, respondí, arrodillándome para estar a su altura. Yo pensaba que era demasiado vieja para comenzar algo nuevo.
Pero aprendí que nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz, para crear algo hermoso, para importar. Mi abuela dice que ella ya no sirve para nada, dijo un niño tristemente. Dile a tu abuela, respondí firmemente, que eso es mentira. Dile que una abuela de 67 años está parada en una galería de arte probando que siempre servimos para algo. Siempre. La directora me llevó al frente de la galería donde había un micrófono. Señora Méndez va a decir unas palabras, anunció. Mi corazón casi se detuvo. ¿Hablar? ¿Frente a toda esta gente? Pero entonces miré a mi familia, mi hijo con lágrimas de orgullo en sus ojos, Lupita sonriendo con amor, Gloria alzando su copa de vino en saludo, doña Carmen asintiendo con ánimo. Y María, mi nuera que me había lastimado tanto, también tenía lágrimas, pero ahora de algo diferente, respeto, tal vez. Asombro. Comprensión. Tomé el micrófono con manos temblorosas. Hace 3 meses, comencé, mi voz quebrándose, alguien me dijo que yo no hacía nada de valor con mi vida. Que solo servía para cuidar niños mientras otros perseguían cosas importantes. El silencio en la galería era absoluto. Y yo le creí. Porque durante 67 años, yo misma me había dicho lo mismo. Que mis sueños no importaban. Que el arte era un lujo que mujeres como yo no podían permitirse. Que mi lugar era ser invisible, útil, pero nunca vista realmente. Las lágrimas comenzaron a caer, pero continué. Pero esos 3 meses cuidando a mis nietos me enseñaron algo. Ellos me vieron cuando nadie más me veía. Me valoraron cuando yo no me valoraba. Y juntos creamos algo hermoso, no solo arte, sino una familia. No solo bordados, sino puentes entre generaciones, culturas, heridas. Señalé a mis nietos. Miguelito aprendió a leer a través de los hilos y colores. Sofía encontró su voz creativa. Mi hijo recordó la importancia de estar presente. ¿Y yo? Yo recordé quién era antes de que el mundo me dijera quién debía ser. Miré directamente a María. Y la persona que me dijo que yo no servía para nada también aprendió algo. Aprendió que cuando proyectamos nuestro dolor en otros, todos perdemos. Pero cuando nos atrevemos a ser vulnerables, a admitir nuestros errores, a sanar juntos, todos ganamos. María sollozaba abiertamente ahora, pero no se escondía. Enfrentaba su verdad frente a todos. Esta exhibición no es solo sobre arte, concluí. Es sobre segundas oportunidades. Sobre nunca ser demasiado vieja para renacer. Sobre encontrar propósito en el dolor. Y sobre recordar que todos, absolutamente todos, servimos para algo hermoso si nos damos la oportunidad de descubrirlo. El aplauso fue ensordecedor. Pero más que el aplauso, lo que importó fueron los abrazos. Desconocidos me abrazaban, compartiendo sus propias historias de sentirse invisibles, de encontrar valor tarde en la vida, de sanar a través del arte. Los niños de la escuela me rodearon, prometiendo decirle a sus abuelas que nunca es tarde. Y María, finalmente, se acercó. Lo siento, susurró, abrazándome. Lo siento mucho. Lo sé, respondí, abrazándola de vuelta. Y yo te perdono. La exhibición fue un éxito rotundo. Vendí 15 de las 20 piezas esa noche, algunas por precios que nunca imaginé que mi trabajo valdría. Pero más importante que el dinero fueron las conexiones, la galería quería representarme permanentemente, una universidad me invitó a dar talleres, una fundación para mujeres mayores quería patrocinar mi trabajo con comunidades latinas. El mundo que yo pensaba que me había cerrado sus puertas ahora las abría de par en par. En el viaje de vuelta a San Diego, el auto estaba lleno de risas y planes. Miguelito y Sofía hablaban emocionados sobre expandir el negocio de la abuela. Mi hijo manejaba en silencio, pero de vez en cuando me miraba por el espejo retrovisor con una expresión que yo no había visto en años, orgullo puro. María iba callada, procesando todo lo que había pasado. Y yo miraba por la ventana las luces de la ciudad fronteriza, pensando en todos los cambios que 3 meses pueden traer. Cuando llegamos a casa, era casi medianoche. Los niños fueron directo a la cama, agotados pero felices. Mi hijo y María se quedaron en la sala, finalmente listos para hablar de verdad sobre su matrimonio, sobre cómo reconstruir lo que se había roto. Yo me fui a mi cuartito, pero antes de dormir, saqué mi teléfono y llamé a doña Carmen en Guadalajara, mi vecina de toda la vida que vendía tamales en la esquina. Le conté todo. Ay,
Rosa, dijo entre risas y lágrimas, siempre supe que eras especial. Ahora el mundo también lo sabe. Hablamos de mi eventual regreso a Guadalajara. Pero algo había cambiado en mí. México siempre sería mi hogar, pero ahora Estados Unidos también era parte de mi historia. Tal vez, pensé, el hogar no es solo un lugar. Es donde tu corazón encuentra propósito, donde tus manos crean belleza, donde tu familia te necesita, sin importar qué lado de la frontera estés. Las semanas siguientes fueron de ajustes. María comenzó a buscar trabajo, esta vez algo estable, sin promesas de hacerse rica rápido. Asistía a los talleres del negocio familiar, aprendiendo despacio. No era natural para ella como lo era para los niños, pero se esforzaba. La relación con mi hijo era frágil, rota en lugares que tomarían tiempo sanar. Pero estaban intentando, y el intento importaba. Mi decisión de quedarme en San Diego por un tiempo más no fue fácil. Extrañaba Guadalajara, las campanas de la iglesia, el mercado donde conocía a cada vendedor, las tardes con mis amigas tomando café con canela. Pero también había encontrado algo aquí, una nueva comunidad, un propósito renovado, la oportunidad de estar cerca de mis nietos durante años cruciales de su crecimiento. Después de muchas conversaciones, mi hijo me ofreció algo inesperado, quedarse permanentemente. Mamá, dijo una tarde mientras trabajábamos juntos en el taller, estas ya no son solo vacaciones o una visita temporal. Si quieres, podemos iniciar el proceso para que obtengas residencia legal. No como cuidadora o dependiente, sino como artista. Tu trabajo ahora tiene demanda, tienes ingresos propios, tienes valor como profesional. Artista. Profesional. Palabras que nunca pensé que se aplicarían a mí. ¿Lo dices en serio?, pregunté, apenas atreviéndome a creer. Completamente en serio. El proceso legal tomaría tiempo, pero teníamos abogados ayudándonos ahora. Mientras tanto, el negocio seguía creciendo. Gloria y yo nos habíamos convertido en socias oficiales, compartiendo las ganancias y las responsabilidades. Doña Carmen también era parte del equipo. Estábamos entrenando a otras mujeres del vecindario, refugiadas, madres solteras, abuelas como yo que pensaban que sus mejores días habían pasado. Nuestro taller se había convertido en un centro de sanación, creatividad y emprendimiento femenino. Miguelito, ahora leyendo a nivel de su grado y más allá, escribió un libro pequeño sobre nuestra historia. Lo tituló La abuela que bordó su felicidad. Su maestra lo presentó en la Feria de Ciencias de la escuela como un proyecto sobre cómo el arte puede transformar vidas. Ganó el primer lugar. Sofía, inspirada por los diseños tradicionales, comenzó a crear sus propios patrones mezclando lo mexicano con lo americano, llamaba a su estilo Fronteras sin líneas. A los 6 años, ya era una artista por derecho propio. Una tarde de noviembre, 6 meses después de mi llegada inicial, María me encontró en el taller. Rosa, comenzó, usando mi nombre con un respeto que no había tenido antes, quiero preguntarte algo. ¿Me enseñarías a bordar? De verdad, no solo empacar y organizar. Quiero aprender el arte. La miré sorprendida. ¿Por qué?, pregunté honestamente. Ella pensó un momento antes de responder. Porque creo que necesito reconectarme con mis raíces. Mi abuela bordaba, pero yo nunca le presté atención. Siempre estaba demasiado ocupada persiguiendo éxito americano, tratando de probar que era moderna e independiente. Pero mirándote a ti, viendo cómo tu arte te conecta con tu cultura, con tu familia, con tu propósito, quiero eso también. Comenzamos despacio. Le enseñé los puntos básicos, el mismo que le había enseñado a los niños. Sus manos eran torpes, sus puntadas desiguales. Pero tenía paciencia ahora, algo que antes no tenía. Una tarde, mientras practicaba un diseño simple de flores, comenzó a llorar. Todo este tiempo, susurró, perseguí el éxito en los lugares equivocados. Pensé que ser valiosa significaba hacer dinero, impresionar a otros, escalar corporativamente. Pero perdí a mi familia en el proceso. Perdí a mis hijos. Casi pierdo mi matrimonio. ¿Y todo para qué? Para aprender, dije gentilmente. A veces tenemos que perdernos para encontrarnos. Yo lo hice durante 67 años. Tú lo estás haciendo ahora. La diferencia es que tú eres joven todavía. Tienes tiempo para construir algo real, algo que importe. Ella asintió,
limpiándose las lágrimas, y continuó bordando. Era un comienzo pequeño, pero todos los grandes cambios comienzan con una puntada a la vez. En diciembre, la Galería de Tijuana organizó una exhibición de fin de año mostrando trabajos de las mujeres que yo estaba entrenando. Era increíble ver cómo cada una había encontrado su voz única a través del bordado. Había una refugiada de Guatemala que bordaba los volcanes de su tierra natal. Una madre soltera que contaba la historia de criar a sus hijos sola a través de imágenes de manos fuertes sosteniendo estrellas. Una sobreviviente de violencia doméstica que bordaba cadenas rotas y mariposas libres. Nuestras historias, tan diferentes pero tan similares, todas tejidas en tela y hilo. El día de Año Nuevo, toda la familia, incluida María, nos sentamos en la sala con chocolate caliente hecho a la manera tradicional de Guadalajara, con canela y chile. Hagamos resoluciones, sugirió Sofía. Miguelito fue primero: quiero escribir más historias y aprender a bordar mejor. Sofía: quiero hacer un bordado tan grande como el de la abuela. Mi hijo: quiero estar más presente y valorar lo que tengo, no lo que perdí. María, con voz temblorosa: quiero ser mejor madre, mejor esposa, y encontrar mi propio propósito sin perder a mi familia en el proceso. Cuando llegó mi turno, miré a cada uno de ellos, esta familia imperfecta, rota en lugares pero sanando, creciendo juntos. Mi resolución, dije, es nunca olvidar lo que estos meses me enseñaron. Que nunca es tarde para cambiar. Que el dolor puede convertirse en arte. Que ser vista y valorada no es vanidad sino necesidad humana. Y que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí, sino de lo que yo sé que soy: artista, maestra, abuela, mujer con propósito y voz. Brindamos con nuestras tazas de chocolate, y en ese momento supe que todo, cada lágrima, cada puntada dolorosa, cada momento de duda, había valido la pena. Hoy, un año después de aquella tarde de junio cuando mi nuera me dijo que yo no servía para nada, me siento en mi taller, que ya no es solo un garaje sino un espacio hermoso que renovamos con la ayuda de toda la comunidad, y miro alrededor. Las paredes están llenas de bordados en proceso, de fotos de nuestro equipo de mujeres artistas, de cartas de clientes agradecidos. El negocio ahora emplea a 12 mujeres, todas con sus propias historias de resurrección y esperanza. Recibo invitaciones para dar charlas en universidades sobre emprendimiento femenino y preservación cultural. Escuelas me piden que enseñe talleres. Un editorial quiere publicar un libro con mis bordados y las historias detrás de cada uno. Pero más que todo el reconocimiento externo, lo que más valoro es despertar cada mañana con propósito, con la certeza de que importo, de que mi vida tiene significado. Mis manos todavía duelen con la artritis, pero ahora las veo diferentes. No son solo manos viejas y cansadas. Son manos que han creado belleza, que han sanado familias, que han construido puentes entre culturas. Son manos que se negaron a quedarse quietas cuando el mundo quiso que desapareciera. Son manos que prueban que nunca, nunca es demasiado tarde para tejer una nueva historia. Y cuando jóvenes mujeres, especialmente abuelas, me escriben diciendo que mi historia les dio esperanza, que las inspiró a perseguir sus propios sueños olvidados, yo les digo lo mismo que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando yo era joven: tu edad no te disminuye. Tu género no te limita. Tus errores pasados no te definen. Lo único que importa es lo que eliges crear ahora, en este momento. Una puntada a la vez, un día a la vez, puedes bordar una vida completamente nueva. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tú misma, te diga que no sirves para nada. Porque todos servimos para algo hermoso cuando nos atrevemos a creerlo.